tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición para cultivar y consumir marihuana con fines recreativos. Por 4 votos contra 1, la primera sala de la Corte amparó ayer a 4 personas, nada más, las que obtendrán un permiso para llevar a cabo todos los actos necesarios y obtener su marihuana. No podrán, por supuesto, venderla ni distribuirla a terceros, se la tendrán que fumar todita. Los ministros consideraron que la prohibición absoluta prevista en 5 artículos de la Ley General de Salud es excesiva y viola el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Ernesto Cervera Macaros, que tiene buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues una Suprema Corte muy liberal, ¿sí? Sin duda alguna. 4-1. 4-1. Se tomaron una semana para analizar, seguramente estaban tanteando el terreno de hasta dónde llegaba el tema también de la prohibición. Lo cierto es que esto se limita a estas 4 personas que de alguna manera pues consiguen el amparo, pero abren la puerta para la discusión y eventualmente la propia legislación en función de lo que se decidió el día de ayer. Sí, la parte importante es esta declaración de la inconstitucionalidad en términos de restringir el derecho de las personas a consumir lo que les parezca razonable. El argumento, creo yo, importante de la Corte es que no debe prohibirse, pero esto no significa que no deba regularse el consumo de sustancias que puedan ser nocivas para las personas o para terceros. Entonces, esta es la parte que pues en algún momento habrá que discutir, pero ahorita este es el tema que se Pero aclaró. a ver, perdón, Ernesto, entonces hay un montón de otras sustancias, metanfetaminas, un montón de cosas que la gente, o medicamentos que están controlados por receta, incluso hay medicamentos ya hechos de marihuana, de cannabis, que están muy, muy controlados, y aquí un poco la idea es, pues, en nombre de la libertad, en nombre de la libertad individual, pues yo puedo finalmente cultivar marihuana y quién sabe si otro tipo de drogas, por qué la marihuana sí y otras no. O sea, el tema sobre la legalización del consumo de este tipo de drogas, pues finalmente lo que hemos visto en los últimos años es que hay un rechazo por parte de todos aquellos que están en el sector salud. Todos los que están en el sector salud o prevención, adicciones, dicen no la legalicen porque esto va a generar mayor consumo. Los que no están en el sector salud dicen abiertamente la prohibición o la penalización del consumo, lo único que está generando es un montón de gente en las cárceles que no tendría por qué estar y no está pues regulando el control mismo en la producción de esto, además del tema de crimen organizado. El costo es altísimo en términos precisamente del sistema carcelario. Nada más por ponerlo en números muy concretos, el 60% de los presos actualmente tienen que ver precisamente con esta distribución de drogas en general, y dentro de ese 60%, un poquito más de la mitad tiene que ver directamente precisamente con la comercialización de cannabis o de marihuana. En ese contexto, el 30% del total de gente que tenemos en prisiones en nuestro país tiene que ver precisamente con la comercialización de marihuana. Sí hay un costo elevadísimo, tanto para el país como para las propias personas que incumplieron con la ley, eso está perfectamente claro. Y yo creo que se abre una ventana de oportunidad, porque lo que yo me temo es que muchísima gente se va a amparar muy rápidamente para generar esos 5 amparos adicionales y que esto cree jurisprudencia. En el momento en que se cree la jurisprudencia, entonces sí ya no hay vuelta para atrás, y más vale que le vayamos entrando a la discusión, que eso es lo que no tenemos hoy sobre la mesa. Discutimos en el aire porque la verdad es que tenemos cifras realmente muy bajas, muy pobres, y en ese contexto pues urge tener primero un conjunto de indicadores antes de que se cree esta jurisprudencia para ver cómo se va a regular. Sí, sabemos que pues de acuerdo con las estadísticas de prevalencia en nuestro país, pues estamos más o menos en 1.4%, aunque cerca de 4% de la población dice que si fuera legal ellos la utilizarían, muy por abajo de los estándares internacionales de otros países, igual con grado similar de desarrollo económico, pero pues la verdad es que no tenemos la más remota idea ni de los precios, ni de los canales de comercialización, ni de distribución, porque son ilegales. Y no tenemos ese conjunto de indicadores que le permitan a las autoridades hacer una regulación efectiva de la misma. Mientras más se pueda aplazar esta parte de la jurisprudencia para tomar las decisiones correctas, mejor.
Creo que aquí vale la pena un poquito de información para el público antes de que se nos desaten, se pongan a fumar en la calle y los embotellen. Este amparo aplica exclusivamente a estas 4 personas. Si alguien cree que estaría en las mismas condiciones de ellos, lo que tiene que hacer es pedirle a COFEPRIS la autorización para poder producir su propia marihuana. COFEPRIS le va a decir que no. Cuando le diga que no, va con un juez para solicitar el amparo, y cuando esto llegue a la Corte, podría proceder el segundo amparo, que se refería ahorita a Ernesto. Cuando se junten 5 amparos, el que se cree jurisprudencia significa que de ahí en adelante todos los jueces van a amparar de inmediato. Pero otra vez, el proceso no se puede romper, tienen que ir primero a COFEPRIS y luego proceder judicialmente. Pero Macario, nada No es que más, sea legal. Sí, no, exacto. Pero nada Exacto. más, digamos, aquí el Poder Judicial no está sustituyendo al Legislativo. Esa es la parte fundamental. Sí, ¿no? Para que exista, digamos, la libertad para que todos podamos fumar la marihuana y producirla, etcétera, tendría que haber un cambio en la ley, cosa que no está ahora. Exacto, tendría que haber un cambio en la Ley General de Salud y probablemente en los códigos penales correspondientes en términos de los delitos. De momento no es así, entonces no vayan a empezar a desatarse. Ya hubo personas que pusieron fotografías en redes festejando este amparo, fumándose su churrito. Mucho cuidado, es un delito, y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo por un buen rato hasta que cambie la ley, no lo vayan a hacer. Ahora, cuando uno prohíbe una sustancia, un bien, un servicio, lo que sea, lo que va uno a generar es un mercado negro. Ese mercado negro, por la dificultad de proveer el bien o el servicio, va a poner precios muy elevados. Esto es el problema de las prohibiciones. El ejemplo que todo el mundo siempre utiliza es lo que pasó en los Estados Unidos a fines de los años 20, que generó un espacio de negocio muy grande para la mafia, y Para Al Capone. suponen que eso mismo estaría alcohol. pasando ahorita. De ahí deducen que en el momento que se legalice la marihuana se va a reducir la violencia. Yo quisiera que no mezcláramos los temas tan fácil. No necesariamente habría una reducción de violencia. Hay que acordarse que el mercado principal de esto es Estados Unidos. Si Estados Unidos empiezan a legalizar en todos los estados, pues pueden cambiar las cosas, pero no todos lo están haciendo. Ahora, recuerdo cuando estuvo aquí con nosotros Guillermo Valdés, quien fue director del CISEN y hizo escribe el libro sobre narcotráfico. En México. Hablaba fundamentalmente del tema, no dentro de la marihuana como problema real, sino de las metanfetaminas o incluso de medicamentos que están controlados porque contienen sustancias tóxicas que pues lo pueden poner a uno high, o sea, bien arriba y con el daño que esto genera. Y ahí se generaba de alguna manera también una parte de daño a la salud. Está la discusión de que si la marihuana daña o no daña. Bueno, por lo pronto tiene un efecto inmediato que pues sí altera, digamos, el funcionamiento normal del cerebro. Yo creo que también en ese sentido ponerlo en el mismo nivel que el alcohol termina generando una discusión que tendría que darse a partir pues, de realmente lo que sucede con una bebida determinada a lo que sucede con el tema de la marihuana. Y esto que tú dices, crimen organizado en relación con marihuana, reducción de la violencia, yo creo que no va por ahí. No es inmediato, eso no cabe la menor duda. Lo que sí es que México es el principal productor de cannabis del mundo junto con Afganistán. Hay aproximadamente 16,000 hectáreas en el país dedicadas a la producción, no es poca cosa. Hay muchos otros cultivos que no alcanzan esa superficie sembrada y cosechada. Y sí, evidentemente México es el principal proveedor de cannabis hacia los Estados Unidos. Poner esa línea delgada, pues le corresponde a los médicos decir si efectivamente te hace daño o no te hace. Hay estudios de los dos lados en todas partes del mundo. En Estados Unidos se han generado no menos de 1,000 investigaciones. Aunque perdón, Ernesto, aunque ahí hay que hacer el énfasis en que lo que sí se utiliza ya en muchísimas partes es la marihuana o la Para cannabis, efectos medicinales. Para efectos medicinales, Sí. para disminuir el dolor en enfermos de cáncer, etcétera, que creo que Cáncer, es algo que no puede esclerosis oponerse, múltiple, ¿no? sí, no, sin duda alguna, eso es por cuestiones hasta humanitarias, de manera evidente. Pero irte a la otra parte de las otras drogas, ese filo delgado yo creo que nos va a costar muchísimo trabajo, muchísimas discusiones. Tampoco en los otros mercados hay un sistema de información que nos permita identificar, pero en esta parte del cannabis al menos hay los elementos necesarios y suficientes para saber cuánto se produce, ya no a qué precio se vende y en qué tipos de mercados, pero sin duda alguna es la fuente principal de
por lo menos prisioneros en el país, y de abastecimiento de drogas hacia los Estados Unidos. Las anfetaminas vienen originalmente de una planta que se llama efedra. El primer consumidor de efedra de Occidente fue Alejandro Magno, cuando fue precisamente a invadir hasta Afganistán. Llegó y ahí es donde conoció esta droga. Los seres humanos consumimos drogas desde toda la historia, tenemos evidencia al respecto, y algunos de estos momentos nos ilustran sobre qué pasa si uno tiene consumo libre de sustancias. Creo que un caso que puede ser muy ilustrativo es lo que pasa en China en el siglo XIX con el opio. Hay 2 guerras del opio promovidas por Inglaterra para obligar a China a la compra de opio, porque era la única sustancia que podían venderle, y para eso, para mantener una balanza comercial con China. Lo relevante es que para el gobierno chino eso era una tragedia, por eso intentaron impedir el consumo de opio, porque sí causa un daño social muy serio. Digamos que tiene efectos que hacen que las personas queden totalmente inutilizadas por periodos muy largos de tiempo, son profundamente adictivos, y entonces China intentó bloquearlo y hubo guerras al respecto. Entonces no está tan claro en dónde debe uno cortar y cuáles son las drogas que debe uno permitir y cuáles no. El alcohol, por ejemplo, genera una cantidad de muertes muy grande en el mundo, tanto por quienes lo consumen como daños a terceros, las personas que manejan en condiciones de ebriedad. Entonces, se puede regular, pero las regulaciones exigen un Estado fuerte, y ese es un problema de México. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que tener un cuidado adicional. Para lo mejor en Estados Unidos puedes poner en Colorado el permiso para fumar marihuana, porque tienes un sistema que los puede regular bien, pero acá tenemos dificultades con todo. La mitad del alcohol que se consume en México es adulterado, es ilegal. Hace poco tenemos contrabando de tabaco. Pues ¿quién nos garantiza que van a medio ordenar un sistema de estos? Por eso creo que hay que tener cuidados adicionales. Y además habría que llegar también al punto en donde, mientras los principales consumidores de drogas, que son los norteamericanos, no encuentren un mecanismo para regularla en todo el país como tal, es muy difícil que tú puedas llegar acá y empezar por tus pistolas, ahora sí decir, aquí es libre, aquí se juega, porque empiezas a tener también un flujo de lo que sería consumidores del otro lado que no lo pueden hacer allá y que vienen acá a consumirlo. Algo que incluso Holanda, en donde pues hasta sí era famosa es por andar vendiendo los brownies famosos de marihuana y en lugares donde cafés, se fuman, en ciertos cafés, pero ahora resulta que pues por lo pronto tratan de limitarlo solamente a holandeses, porque lo que les había sucedido era que pues se les colaba y un montón de gente que se les sigue colando de todas maneras y que le genera un problema social. Yo creo que la mejor medida, y esa es mi opinión particular, es que esto tiene que ser tratado como un problema de salud pública, no como un problema. Es como el tema del aborto. Las posiciones en favor o en contra pueden ser tan válidas una como la otra. Tu problema es que si tienes un problema de salud pública, tienes que atenderlo como tal. No es el problema de que vas a permitir el aborto como tal o no. Si de todas maneras se te produce, si no tienes control sobre él, tienes que empezar a regular ese tipo de mecanismos, a menos que quieras ir a la clandestinidad y ver un montón de gente muerta. No, me queda claro, pero yo creo que no es la única óptica. Sin duda alguna, la salud pública debe imperar, pero hay que verse desde todos los puntos de vista, el de seguridad nacional, el de inclusive seguridad comercial con los Estados Unidos. Yo no dudo que en la medida en que Estados Unidos vaya abriendo su mercado, como lo han ido haciendo en la parte de cada uno de los estados, pues hasta tengamos que tener un capítulo para ese tipo de sustancias en el propio Tratado de Libre Comercio, tarde que temprano. Una cosa que ahorita que mencionabas respecto al aborto, es muy interesante cómo en los últimos 15 años hemos estado discutiendo en todo el mundo temas más liberales sociales, discusión del aborto, la muerte asistida, la legalización de las drogas, el matrimonio de personas del mismo género o del mismo sexo, y esto me llama la atención porque son temas que no habíamos discutido. A lo mejor es porque estamos pensando distinto, pero tengo otra hipótesis que de hecho voy a estar explorando ahora en mis artículos del Financiero.
Creo que no podemos resolver los problemas de la sociedad en este momento, el inmenso problema de las deudas y el problema económico, y esto nos está llevando a discutir cosas que económicamente no tienen efecto, que llaman la atención del público y que mantienen a la raza ocupada. Entonces, considérenlo también como Yo algo creo que que hay sí que tienen tener en efecto mente. Eso es lo que le muy sucede importante. cuando uno empieza a fumar esas cosas, Macario. No, bueno, pues sí, finalmente Piénsenlo. son mecanismos para evadir la realidad, que eso Exactamente. también hay que entenderlo como tal y no siempre es precisamente lo más benéfico. La misma discusión evade la realidad, en mi opinión. Bueno, ahí estamos. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema de la inversión, el crecimiento del consumo, lo que le sucede a una economía mexicana que crece poquito, pero bueno, dicen mucho, mucho más rápido que otras del continente americano. Esto es Dinero y Poder. Durante agosto, la inversión fija bruta retrocede 0.5% frente al mes previo, lo que suma 2 periodos con baja, según datos desestacionalizados de un mes a otro difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Los gastos realizados en construcción bajan 0.7% y los de maquinaria y equipo total suben 0.1%. En su comparación anual, la inversión fija bruta avanza 3% en términos reales, la construcción se mantiene sin cambios y el componente maquinaria y equipo total, este sí sube fuerte, 8.5%. El día de hoy se dan a conocer también gastos de incremento del consumo en este modelo mexicano un poco raro, bueno, quizá en todo el mundo. El otro día escuchaba a un analista ahí de la cadena Bloomberg que decía, a ver, que alguien me explique en qué teoría se sustenta para plantear lo que está pasando, y parece que hoy no hay absolutamente nada que pueda explicar directamente fenómenos un poco raros, como el caso mexicano, en donde tienes crecimientos en determinados estados de la República, el caso de Querétaro, y por otro lado las caídas en otra parte. Yo no sé si antes también sucedía esto. Lo cierto es que pues, la economía mexicana creciendo al 2% está teniendo incrementos en consumo como no lo había tenido anteriormente. Seguramente sí sucedía, Ezra, pero no teníamos... No lo medíamos. Claro, no lo medíamos. Ahora el INEGI mide prácticamente todo de manera muy rápida, inclusive más rápida que el propio Estados Unidos en su producción Acaban industrial. de poner el PIB Sí. oportuno, El ¿no? PIB oportuno, Exacto, que es sí. finalmente eso, ¿no? Sí, clarísimo. Yo te diría, tiene una vinculación sector-región muy clara. ¿Por qué está creciendo Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, inclusive el estado de Puebla antes de lo que sucedió con la Volkswagen? Por el sector automotriz y el sector aeronáutico. Y porque ahí se está detonando el 80% de la inversión nacional y extranjera en un sector muy específico, que es la producción de automóviles, no de ahorita, desde hace un buen rato. Sí, podemos decir que se comporta como un país completamente diferente. Tienes otro cacho del país que avanza, digamos, a ritmo semilento, que es el norte, los estados fronterizos. Ahí se concentra una muy buena cantidad de otro tipo de exportaciones hacia los Estados Unidos fundamentalmente. Y luego tienes 3 corredores verdaderamente espantosos. El energético, que va de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, que están decreciendo con una tasa de desempleo rampante. La región de la nada, en donde no se produce nada, que es Oaxaca, Guerrero y Chiapas, y ahí se concentra el 80% de la población. Y luego tienes otros que más o menos ahí la llevan, que son los agroindustriales, Jalisco, Colima, inclusive Michoacán, Sinaloa, sur de Sonora, que van a un ritmo, yo diría, muy bueno durante los últimos 5 años, porque se han visto favorecidos por un clima muy bueno, por muchas lluvias, es el Niño, pero que muy probablemente van a tener 5 años muy malos, con escasez de lluvia durante los siguientes 5. Es un mosaico multicolor. Ahora, en términos generales, eso es lo que nos dicen los promedios. En el promedio en el país, la inversión está avanzando a un ritmo semilento, 3% a tasa anual es claramente insuficiente para generar un crecimiento de 4,5%, 5%, que es el que se requiere, pero también te esconde otro factor. Si está avanzando 3% y la inversión pública está cayendo 8%, eso quiere decir que la inversión privada está creciendo cerca del 5,5%, 6%. Y el impacto de los dos, entre la pública y la privada, pues te da ese crecimiento magro. Yo te diría, esconde un poco la realidad sectorial y regional de lo que está pasando en el país.
Una cosa que ahorita creo que es relevante mencionar es a la hora de hablar de cómo crece la inversión y crece el consumo, a veces se nos olvida que las dos cosas tienen una relación entre sí muy importante. Mientras más se consume, menos ahorro hay, y mientras menos ahorro hay es más difícil financiar la inversión. Y esto es relevante porque en el largo plazo no hay manera de mover la inversión de forma significativa si no dejamos de consumir. Y esto para mucha gente pues es algo inaceptable. Los países latinoamericanos tenemos un consumo extraordinariamente elevado, del orden de 2/3 partes del Producto Interno Bruto se nos va en consumo, que comparado con países europeos que rondan el 50, un poquito más de eso, o con países asiáticos que están abajo del 50%, pues nos explica por qué no tenemos una inversión suficiente. Ese es un problema relevante. La inversión en México se ha mantenido alrededor de 22 puntos del PIB y ha estado pasando lo que ahorita comentaba Ernesto, conforme cae la inversión pública, la inversión privada sustituye, pero pues no pasan del 22 y ahí estamos atorados. ¿Cómo le haríamos para invertir más? Pues hay que dejar de consumir, es decir, hay que ahorrar más. ¿Cómo podríamos ahorrar más? Pues hay dos formas. Una es que pudiéramos incrementar la cantidad de dinero que la gente está guardando para el largo plazo a través de afores y demás. Sería importantísimo porque ayuda a resolver el problema de pensiones y al mismo tiempo facilita la inversión. Y otra cosa que se puede hacer es a través de impuestos, pero ya ves que los impuestos nadie los quiere pagar, entonces se complica. Hay una tercera forma, que es traer inversión extranjera directa. Y esa tampoco nos ha funcionado del todo bien durante los últimos años, aunque tenemos buenos números en ciertos sectores específicos, otra vez, por ejemplo, el sector automotriz o el manufacturero, la verdad es que entra muy poca lana para el tamaño de país. Si vemos los promedios de inversión extranjera directa y quitamos los picos grandotes estos de cuando se vendió la cervecería o cuando hay una o los bancos, pues la verdad es que estamos recibiendo un poquito menos de 20,000 millones de dólares totales de inversión extranjera directa a nuestro país. Y si le quitamos la depreciación, que es nada más cierto tipo de reposición, no es inversión nueva, pues nos quedamos con 16,000 millones de dólares al año. Que es 1% del PIB más o menos, ¿eh? O sea, 1%. Del 22 de la inversión total, 1 es esta inversión. Pues no es nada, la verdad de las cosas, y luego lo dividimos pues, entre trimestres, pues es como un estadio de fútbol al año, de esos nuevos que se construyen en los Estados Unidos. Eso es lo que entra de inversión extranjera, cuando deberíamos de estar recibiendo, pues en el peor de los casos, cerca de 50,000 millones de dólares de inversión fresca todos los años. Brasil anda en 60,000 para tener una referencia. Todavía este año se supone que iban a recibir esa cantidad. Yo tengo muchas dudas porque a Brasil le está yendo mal, pero eso era lo que estaba recibiendo. Estamos hablando de un país que era pues muy promisorio, que todo el mundo le echó porras, que tiene un tamaño 4 veces el de México, el doble de población, recursos naturales en abundancia, y lo que podía conseguir eran 60,000. Es decir, tampoco crean que podemos multiplicar la inversión extranjera por 10 o por 15. A lo mejor podemos recibir el doble, yo creo que se puede hacer sin mucha dificultad. En promedio 40,000 millones de dólares sería extraordinario. Y eso es probable que lo logremos en los próximos años, pero tampoco va a ser mucho más que eso. Ahora, el problema es cierto, hay un mayor consumo, pero también un modelo de desigualdad en donde hay muchos que no consumen y aquellos que no consumen de alguna manera generan demanda por entrar a ese mercado y tratar de hacerlo. Eso por un lado. Por otra parte está esta enorme capacidad que tiene México para comprar, para importar mercancías y servicios, en donde esto ha venido creciendo en forma importante, incluso frente a un peso mexicano muy, muy golpeado en los últimos meses. Sí, la verdad es que estas cifras del consumo privado creciendo al 4.3% hablan pues, de una solidez del consumidor mexicano, y atrás de eso todos los precursores del consumo pues están jalando bien. El empleo formal está creciendo a tasas muy superiores a lo que lo hacía en el pasado. Los salarios en términos reales están aumentando, porque hay que recordar, no porque se hayan desatado los salarios, sino porque la inflación está para abajo. Y entonces en términos reales le está alcanzando un poquito más a las familias en su presupuesto mensual. Las remesas están creciendo como locas, a tasas del 25%, que es verdaderamente increíble, y le juntas otras dos cosas: las tasas de interés históricamente más bajas en este país
y que los bancos finalmente están actuando como bancos, están empezando a dar crédito. Cuando juntas esos 5, entonces pues te explicas qué está pasando con el consumo en términos generales, que no está sucediendo con la inversión. La inversión está un poco más atada a esta visión más pesimista que tienen los empresarios hoy respecto de nuestro país, que viene pues cayendo de manera muy importante esta percepción de si es el momento adecuado para invertir a tasas del 8%, eso es una barbaridad, mientras que el equivalente para el consumidor, que es el momento adecuado para la compra de un bien duradero, que es más o menos una inversión que va a hacer la familia, está creciendo a tasas del 10%. Es una dicotomía brutal. Ven un escenario bastante mejor las familias de lo que lo ven los propios empresarios. Vamos a ver dentro de poco también ya el impacto propio de la devaluación del peso, ya todo lo que eran hasta inventarios. Ahorita no se ve, ¿eh? Hasta ahorita no se ve. Pero ahí tienes ya en precios al productor una enorme presión, una mayor presión en productos importados. Ayer la Procuraduría del Consumidor les decía a los señores de electrodomésticos eléctricos del Buen Fin, oigan, no le hagan, ya le subieron 20% a algunos productos, producto es cierto de la devaluación, pero pues no me lo vayan a vender como una gran oferta cuando no lo es. Cuidado que ahí está. No puede ser esto, ahora sí que ad infinitum, esta idea de que suban, tú devalúes la moneda y en función de los bajos precios de materias primas controles inflación. Banco de México está planteando una inflación mucho mayor para el próximo año. Bueno, hasta agosto los bienes importados, el consumo de bienes importados estaba creciendo al doble de velocidad del consumo total. Es decir, que no ha tenido efecto alguno la devaluación del peso frente al dólar o la depreciación. En el consumo. Sí, claro, que es lo relevante. En el precio. Pero el precio de las personas no se ha movido, porque ese es precio al consumidor. Y estamos en la inflación más baja de la historia. A lo mejor en precio al productor, pero esto lo único que significa es menos margen para las empresas, donde ya aguantaron tanto tiempo, se me hace que traían buen colchón y van a seguir aguantando, pero ya lo veremos esto hacia adelante. Nomás un comentario sobre lo que decía Ernesto, que me parece importante. Decía, pues está generando más empleo que antes y los bancos están prestando. Bueno, son dos reformas, ¿eh? Son dos reformas de las que se hicieron, la reforma laboral y la reforma financiera, que están teniendo impacto. Entonces creo que es importante porque todo el mundo sigue diciendo que esto es una tragedia y demás, pero los datos muestran que nos estamos moviendo. El crecimiento de México de 2 puntos y cachitos se ve espantoso. Pues vean a Brasil, ¿no? Vean a Brasil. No, y yo te diría algo más, ve industria automotriz, para que veas lo que implica en términos de, ya no de exportación, de automóviles comprados en México con 1.35 millones de coches se van a vender este año en este país. Que es récord histórico. Y ahora, sí, unos los compran, otros no, pero pues bueno, no puede uno decir que solamente los ricos compran coches. ¿De qué tamaño tienen que ser sus garages para que quepan 1.35 millones de coches? Poco más de la mitad de los hogares en México tiene automóviles. Pero no todo el mundo tiene un Audi o un Mercedes, pero más de la mitad. Pero estás hablando otra vez de posibilidades reales de adquirir automóviles para gente que tiene ingresos medios, cosa que anteriormente esto no existía, ¿no? Sí, es un proceso de transformación que ya lleva un rato. Estos datos que doy ahorita vienen incluso del censo del 2010. O sea, es antiguo. Una parte de estos autos que tienen muchas personas en sus casas vienen de los chocolates, como se llaman, permisos que hubo para importar autos de Estados Unidos usados, luego ya no hubo permiso, pero siguieron trayendo. Pero este es un inicio de una cadena donde la gente compra un carrito de estos medio carcacha, pero luego lo cambia por otro un poquito mejor y paulatinamente entra en la escalera de consumo de la clase media. Y creo que por ahí vamos, ¿no? Bueno, vámonos a una pausa. De regreso platicamos con usted sobre el tema de la coordinadora, la reforma educativa y por supuesto la acción o las acciones penales en contra de maestros, dicen que pues cometieron delitos que anteriormente se perdonaban y ahora no. Esto es Dinero y Poder. El gobierno federal va contra los maestros disidentes que han violado la ley. Aclara que es porque han cometido delitos y no porque hayan marchado. De Oaxaca ya han sido detenidos 4 y van por otros 26. Para maestros y normalistas de Michoacán, el gobierno estatal informó que la PGR ha liberado ya 90 órdenes de aprehensión para de alguna manera pues irse de lleno contra aquellos que
este tipo de delitos lo seguían cometiendo y eran parte de la negociación. O sea, ellos sabían que tenían la posibilidad de robarse camiones, de bajar a la gente, de golpear gente, porque de alguna forma era el mecanismo de presión con el cual negociaban, nos metían a la cárcel y para evitar más marchas, plantones, etcétera, negociaban y lo sacaban. Parece que pues por alguna razón, razones dicen de orden político, de coordinación, de tiempos, decidieron que el tema hasta aquí se llegaba, llegan al acuerdo finalmente con el gobernador de Oaxaca, primero Gabino Cue, que anteriormente pues decía yo no meto las manos a menos que el gobierno federal me apoye, y ahora Silvano Aureoles, perredista más apoyado por el gobierno federal que el propio candidato del PRI en su momento, pues ahí está diciendo, señores, la reforma educativa no solamente que va, sino que además se va a empezar a aplicar lo que sería un mecanismo de pues ajustar cuentas, dirían algunos, o sea, sacar los papelitos y decir, usted violó aquí y aquí y aquí y aquí la ley y por lo tanto se va. Ya le cerraron la llave del dinero a la coordinadora en Oaxaca y ahora pues le cierran la llave, dicen, de la impunidad, y entonces la coordinadora dice, ¿qué tal si nos sentamos a negociar? Yo creo que es importante lo que está ocurriendo, muy importante, porque efectivamente durante décadas se le permitió a distintos grupos que abusaran de la población. Es el caso de las normales rurales, de donde surgen profesores o maestros que después van a ser líderes en la coordinadora de trabajadores de la educación, y varios de ellos cometen delitos cada vez más graves. No estoy hablando al azar, tenemos información clara, está documentado como normales como la de Michoacán, que es la de Tiripetío, o la de Guerrero, que es la que se llama de Ayotzinapa, o incluso la de Oaxaca, se dedican a aprender desde los primeros meses que están ahí los normalistas, pues cómo se secuestran camiones, cómo se hacen bombas molotov, cómo se hacen tomas de edificios. Entonces, eso aprenden, no aprenden a cómo dar clases. A mí me tocó personalmente ser secuestrado en un camión por normalistas en Tiripetío, despuesito de Morelia rumbo a Uruapan en 2009, y era una práctica común, simplemente se suben, bajan a todo mundo y ahí te dejan botado en la carretera y se llevan el camión para sus usos personales. Esto no puede permitirse si uno quiere efectivamente vivir en el siglo XXI. En algún momento tenía que haber este enfrentamiento. Creo que el gobierno entendió que la única forma de mejorar la educación es dejando esto atrás, y entonces lo está empezando a atorar, ¿no? Evidentemente se tardaron en aplicar la ley, algo que todo mundo clama. México es una economía en donde no se cumple el Estado de Derecho cabalmente. Y yo creo que esto puede trascender más allá del sistema educativo, que es fundamental, efectivamente empezar a ejercer la reforma educativa como debe de ser. Y puede repercutir en otros sectores. Esto de aplicar la ley no puede ser nada más para los maestros disidentes o nada más para sectores que tuvieron ciertos privilegios. Aplicar la ley debe ser para todos. Y si este ejemplo cunde en términos de esta coordinación que debe haber entre los gobiernos federal, estatales y municipales, puede ser un parteaguas del tamaño de cualquier otra de las reformas estructurales para bien del crecimiento del país. Puedes tener las mejores reformas estructurales que te puedas imaginar, la energética, la laboral, la financiera, todas las que hemos platicado aquí. Si no tienes Estado de Derecho, pues simplemente no sirve para absolutamente nada. Hay que recordar que las normales rurales en México están controladas por una cosa llamada Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, una organización clandestina creada a inicios de los años 60, que sigue controlando estas normales y que tiene como objetivo la revolución en México para construir una república comunista. Yo creo que cada quien puede querer lo que quiera. Aquí la única preocupación es que el Estado mexicano esté financiando a alguien cuyo objetivo es destruirlo. Entonces, yo sí creo que además de todo lo que se está haciendo, en algún momento tienen que considerar seriamente cerrar las normales rurales. Esto no bloquea el espacio a nadie. Las normales rurales hoy cubren menos del 5% de la demanda de las normales. Alternativos. Hay un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, cerrar esto en la idea de que, bueno, pues no estás financiando a alguien que quiere destruirte, ¿no? Ahora, también esto vinculado específicamente a lo que vas a tener que hacer con la coordinadora. Es un grupo de poder, ahí está, no se dio cuenta, obviamente, de los cambios que habían ocurrido, no interpretó la realidad correctamente en esta inercia de que puedo presionar una y dos y tres y cuatro veces. Las señales que le mandaron al final a decir hasta aquí se llegó,
no las quiso entender. No las creyeron. No se las creyeron y entonces fueron a enfrentarse, generaron este día de un paro nacional, ya sin dinero, sin recursos, empiezan a disminuir en su capacidad operativa. Ahora, aquí el problema es fundamentalmente no solo de el asunto de aprenderlos por haber cometido delitos, de haber secuestrado o haber destruido, sino la conexión de muchos de estos grupos, desgraciadamente, con crimen organizado. Con todo el asunto Ayotzinapa, con todo el asunto Iguala, con lo que sucede incluso en Michoacán, creo que este es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta. Como sucedió con otros movimientos guerrilleros en otros lados, las FARC en Colombia, terminaron en algún momento entrando en contacto con estos grupos. Ese es el grave problema que tienen hoy fundamentalmente en Guerrero. Héctor Astudillo, el gobernador actual, y el propio Silvano Aureoles en Michoacán, pues están metidos ahora en esta lógica, no solo de desmantelar el aparato de la coordinadora, sino en tratar de terminar de anular, en el caso de Michoacán, la presencia de grupos criminales. Y en el caso de Guerrero, al ratito platicamos de eso, pero también estamos hablando fundamentalmente de una situación de desaparición del Estado y la necesidad de reconstruirlo, pero rápido en el corto plazo, ¿no? No, y un elemento adicional, Ezra, no solamente es este vínculo entre el crimen organizado y las propias normales, sino con el aval de los propios presidentes municipales y la ayuda en muchísimos de los casos específicos. En la medida en que vayas desmantelando los tres frentes al mismo tiempo, puedes ir avanzando a pasos muchísimo más rápidos. Hay que llamar la atención, estábamos platicando hace un momento en el bloque anterior acerca de regiones en México que no crecen. Bueno, esa es la región. Es decir, de la mitad de Michoacán, donde empieza Tierra Caliente, hasta Chiapas, lo que tenemos es la zona que menos crece, donde mayor pobreza tenemos, en donde la educación funciona peor, en donde tenemos la mayor informalidad, más de 80% de la población es informal. Entonces, el problema de estos estados no es un problema económico, es un problema político. Se están siendo controladas estas zonas por grupos que siguen viviendo en siglos anteriores, ya sea caciques que se convierten en presidentes municipales y controlan tanto al crimen como a la subversión, como pues distintos grupos que están dedicados a estas cosas. Igual que pasó, como decías, en Colombia, se va borrando la frontera entre los grupos clandestinos, unos clandestinos porque son narcotraficantes y otros clandestinos porque son guerrilleros. Se va borrando esto y entonces se complica mucho. Yo creo que incluso para ellos mismos empieza a ser muy difícil entender dónde están. Esto a veces es difícil de entender para quienes viven en una vida normal, pero la clandestinidad cambia mucho las cosas según quienes han vivido en estas circunstancias. Entonces sí es importantísimo lo que está ocurriendo, ojalá y continúe, y no solamente continúe en términos de que la ley se aplique en otras áreas, sino que vayamos transformando a estas entidades en algo más cercano a la modernidad. Y esto tiene que ver también, pues por supuesto, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, con modelos económicos que sean rentables para la gente, que pueda tener un empleo del cual vivir y no estar simulando esto. El tema yo creo que importante aquí es la instrumentación propia de la reforma educativa en estos lugares incluso, en donde pues es cierto, evaluación, pero más que nada pues establecer con claridad qué instalaciones se tiene, cuáles existen, cuáles están solo en el papel, cuáles están tomadas por estos grupos que de alguna manera pues las mantienen como rehenes o como botín de guerra y que no están dispuestos en algún momento pues a tratar finalmente de encontrar una salida que permita la relación maestro-alumno, el principio real de todo modelo educativo. Y mientras esto no lo tengan resuelto, pues tú puedes evaluar maestros, traer nuevos, si no tienes estas instalaciones que garanticen la seguridad incluso del alumnado. Claro, y de los propios profesores, esto no va a funcionar. La brecha que vas generando es cada vez más grande entre los demás alumnos de la República Mexicana y estos alumnos que pues tienen que padecer este sistema educativo muy específico, muy regional, bueno, que ni siquiera debería de llamarse sistema educativo, deseducativo en todo caso. Y el costo para el país en su conjunto de que esa brecha se siga abriendo es enorme. Inclusive se puede cuantificar siempre y cuando tengas precisamente una idea clara de cuántos son los alumnos, cuánto es el rezago comparativo y para eso hay que medirse.
Falta mucho por terminar este proceso, pero para que veamos lo que hemos avanzado. Ahora sabemos cuántos maestros hay, quiénes son y cuánto ganan y dónde trabajan. Ya se hizo un censo. ¿Y si van o no van? Ese censo no fue completo porque precisamente en Guerrero y Oaxaca no se pudo terminar porque no lo dejaron estos changos que ahora ya están controlados. Pero ya tenemos ese censo. Tenemos también ahora un programa para lo que tú hablabas ahorita de infraestructura educativa, estos bonos educativos que van a permitir una inversión más rápida en estos lugares para que pueda funcionar. Ya está más o menos claro cómo va a funcionar el asunto de la evaluación. No ha estado funcionando perfectamente. El sindicato, ya no la coordinadora, el sindicato, pues sigue manejando sus cosas de siempre. Y entonces hay que ir controlando esto también paulatinamente. Pero creo que lo que hemos avanzado es verdaderamente importante. Hay que recordar que son 1.250.000 maestros. No hay manera de obligarlos a hacer nada. Es un proceso en el cual tienen que irse convenciendo de lo que están haciendo. Creo que hemos avanzado mucho. Falta, pero es otro caso de una reforma que está funcionando y que puede funcionar cada vez mejor. Yo creo que, pues para concluir esto, más allá de las detenciones y de toda esta política, digamos, de imponer la ley, aquí lo que quedaría en claro es que mientras no tengamos un sistema educativo que deje de estar simulando, yo hago como que te enseño y tú haces como que pasaste y ya ahí te quedas. Mientras no esta gente de la educación no pueda brincar directamente a un mercado de trabajo y obtener un empleo, estaremos totalmente fuera de cualquier posibilidad real de transformar el país. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted. Precisamente el Partido de la Revolución Democrática esta semana elige a su nuevo dirigente. Esto es Dinero y Poder. Con el propósito de no perder más espacios políticos, el PRD le solicitó formalmente a Morena y al Movimiento Ciudadano, así como el Partido del Trabajo, ahí en liquidación, crear una coalición electoral de izquierda rumbo al 2016, aunque usted no lo crea. La Comisión de Diálogo con las Izquierdas envió una carta a los dirigentes de estos partidos, esto por parte de Carlos Navarrete, todavía hoy presidente de ese partido, en la que advierte que solo con la unión de los 4 partidos se puede avanzar ante lo que llaman el autoritarismo que se vive en el país. La verdad es que lo que está sucediendo en el PRD es de vergüenza. Un partido que logra llevar a cabo elecciones lo más internas, la primera vez que logra finalmente un proceso reconocido, termina siendo un desastre a la hora de la elección y después empiezan a inventar salidas de buscar independientes. Esta idea de que la sociedad civil se va a mover solita y entonces hay que buscar a la gente de la sociedad civil y entonces buscan a Agustín Basabe, que lo traen de afuera a dirigir el partido, porque no tienen fuerzas internas. En medio de esto están metidos en el grave problema de la infiltración, fundamentalmente en el caso de Guerrero, que ya platicábamos, del crimen organizado, y de repente les vuelve a aparecer otro, ahora el alcalde de Cocula, que es detenido junto con Guerreros Unidos, un líder de Guerreros Unidos, que ya Guerreros Unidos podría ser otra corriente dentro del PRD, ¿no? Porque lo que han hecho es, de alguna manera, seguir operando. Y lo que me resulta vergonzoso es ver a los dirigentes llegar y decirles que yo les presenté a la PGR lo que eran el nombre de esta persona, el currículum, y no tenía nada. Después lo que le pasó así yo no sé. O sea, esto y el mecanismo para elegir un nuevo dirigente, además de este intento otra vez de regresar con Morena, donde López Obrador está muerto de risa, porque van, lo buscan, les dice que no, y vuelven otra vez, y en medio, terminas en un pleito que está destruyendo lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Sí, la izquierda tradicionalmente ha tenido ese problema de irse fraccionando continuamente aquí en México. Incluso esta izquierda, que es una izquierda más de corte, digamos, nacionalista y populista que una izquierda marxista. Pero bueno, no importa. De cualquier manera, las fracciones siempre se han estado enfrentando. Ahora que, como decías, una alianza entre Nueva Izquierda y Alianza Democrática Nacional logra llevarse 3/4 partes de los votos y ya no hay nadie enfrente, pues empiezan a autodestruir, ¿no? Dentro de las mismas corrientes, y digamos que Nueva Izquierda se fracciona. De un lado, los 2 fundadores, digámoslo así, por su nombre, que son los 2 Jesuses, Chucho Ortega y Chucho Zambrano, y del otro lado se van Guadalupe Acosta, Carlos Navarrete, varios otros, que son los que ahora, entiendo, promueven la llegada de Agustín Basabe a dirigir esta institución.
La izquierda está enfrentando una situación muy complicada, se dispersaron ya los votos, Morena por un lado, ellos por otro, Movimiento Ciudadano, que yo sigo insistiendo es la gran sorpresa de la elección de 2015, no Morena, y que creo que va a poder cosechar mucho si el PRD se viene abajo, que ese es un riesgo que sigue ahí. Muchas personas creen que si el PRD se descompone, el quien va a cosechar es Morena. Yo estoy convencido de que no va a ser así y que la mayor parte de los perredistas, si dejan esa institución, van a acabar en Movimiento Ciudadano, que es un espacio mucho más plural, menos subordinado a una sola persona, como es el caso de Morena. Ahora, conforme transcurre el tiempo, van perdiendo posiciones de manera vertiginosa, especialmente en el Distrito Federal, que es donde está la verdadera fuente de financiamiento para el PRD. Y lo que ya tienen como golpe brutal en el 2015 es una pulverización precisamente de esa fuente de recursos. Yo veo muy difícil restituir este tipo de movimiento cuando te cortaron la mitad del chorro de agua que salía. Y como se está comportando precisamente Morena en la Asamblea, pues le está cortando todavía mucho más las alas a los representantes del PRD. Vamos, ya ni los bonos se pueden repartir. Bueno, ahora, el problema del PRD es que tiene que estar buscando figuras que no estén ligadas al partido. O sea, el grado de deterioro de la imagen partidaria ha llegado a tal punto que, pues, Agustín Basabe, que no es de aquí, estuvo cerca. Miguel Ángel Mancera, su posible candidato, pero y si yo voy como independiente, yo no soy parte del PRD. Parecería aquí que hay una situación, se me hace similar a lo que le pasaba a los priistas después de la derrota del 2000, en donde pues trataban de aparecer como candidatos, pero escóndele la figura del partido porque tiene desprestigio. En el caso del PRD, una vez que sale la figura del segundo caudillo, o sea, se va Cuauhtémoc Cárdenas, después se va del partido total y después se va López Obrador, y entonces pues tienen que comenzar a operar sin modelo de caudillo y no pueden. O sea, no funcionan bajo un mecanismo de elección libre, de establecer acuerdos internos, porque además lo que parece es que no hay un denominador común al interior del PRD que les permita hablar pues, de esa idea totalmente abstracta de su modelo socialdemócrata con el cual no han podido aterrizar en México. Yo me preguntaría si ha existido algún país gobernado por izquierda en donde no sean caudillistas. Es decir, en todos los casos lo que hemos tenido es eso, es aparentemente un resultado obvio de ese tipo de organización. No socialdemócrata, los socialdemócratas es distinto porque hay democracia. Estos grupos más de izquierda, izquierda nacionalista como la mexicana, la democracia no es lo suyo, no podían heredar democracia ni del lado marxista ni del lado cardenista. Sí, entonces no había manera y eso es lo que se tiene ahorita. Entonces por eso creo yo que no es una cosa extraña. López Obrador está tratando de destruir al PRD para poder ser él el único candidato de izquierda en 2018 y entonces competir de verdad. Y parece que Nueva Izquierda lo está apoyando, ¿no? Sí, lo está ayudando desde dentro. Pero insisto, yo creo que incluso si destruye al PRD, como lo está haciendo aquí en el Distrito Federal, el que va a ganar va a ser Movimiento Ciudadano y no él. Nótese lo que van a hacer en las elecciones de 2016. Aunque dicen que están mandando avisos a los otros partidos de izquierda para unirse, hasta donde yo entiendo el trabajo real de alianzas va con el PAN. Y van a volver a mandar en Durango. Inconsistente. Pues no es inconsistente, es obvio para mí. ¿Por qué te reunirías con López Obrador si puedes reunirte con el PAN, que trae más votos, que te permite no ganar, quiere acabar contigo? Y no quiere destruirte? Esa, digamos, es la clave. Y entonces van a impulsar candidatos panistas en Durango, en Veracruz, no sé, tal vez en Puebla, es muy probable que así sea. Entonces, por ahí van, ¿eh? Pero la problemática de un partido en esas condiciones es que si para el próximo año no tiene ningún candidato propio, que sea el que en la alianza... De las dos elecciones uno se saca, ¿no? A lo mejor Oaxaca... Oaxaca. No sé, estoy pensando ahorita como cuál, pero no se me ocurre. Bueno, dónde. pues no sé, a lo mejor Oaxaca podrían encontrar ahí uno común. Por ahí están candidateando los priistas ya pues a un empresario exdirigente, a Gutiérrez Candiani, que lo están lanzando ahí como la opción de los priistas y a ver qué es lo que sucede. Independiente. Otro independiente. Bueno, pero este sí. Bueno, sí están de moda, a menos que lo afilien al PRI rápidamente, ¿no? Sin duda alguna ese modelo va a estar a prueba en las 12 elecciones porque va a haber muchos candidatos independientes y eso pone en riesgo muchísimas cosas frente al desastre de ley federal que finalmente nos tocó heredar
después de haberla totalmente descompuesto. Bueno, hace vemos unos años. el caso de estos independientes que pues terminan finalmente ajustados a un modelo partidario. Ahí está el tema del Bronco en Nuevo León, después de pues, todo un discurso aguerrido y de revancha y de meter a la cárcel a Medina y al papá, etcétera, y de repente tiene que entrar en la negociación propia de presupuestos, de control político, de control del Congreso, y lo radical, lo ligado a sus medios, pegarle a las televisoras y trabajar para el Reforma, pues ahora resulta que el señor ya está entendiendo que el juego político es más complejo que estar dando gritos y sombreros. No es un fenómeno único de México, esto está ocurriendo en todo el mundo, es un deterioro de la política que conocimos en el siglo XX, porque las soluciones del siglo XX no sirven para el siglo XXI. Yo insisto, tiene que ver con un problema del estado de bienestar, la deuda que generó y la restricción a los jóvenes para incorporarse hoy de una manera distinta a la economía. Esto lleva a los independientes a volverse muy llamativos, pero nada más hay dos caminos. Uno es el que están siguiendo los italianos de 5 estrellas, que es estar muele y muele y muele, pero nunca ganar, para no hacerse responsable. Entonces pueden tener ahí diputados y hay cosechan, eso es una opción. Y la otra es la de Tsipras, que gana en Grecia y luego los va toreando ahora para acá y ahora para allá. Y ahí van todos para donde él dice y se vuelve a acomodar en la misma lógica de antes, pero todo el mundo le sigue aplaudiendo. Tsipras es un genio. Entonces a lo mejor el Bronco le puede aprender o alguno de ellos a la figura. Bueno, es un poco lo que también López Mientras no le aprenda en términos de deuda y cómo renegociarla, porque se va a llevar a Nuevo León entre las patas. Ahí está una deuda enorme que tendrán finalmente que absorber el propio Estado mexicano. La izquierda mexicana hoy tiene otra vez el gran dilema: aparecer totalmente fragmentada, aparecer otra vez en torno de un nuevo líder, pues no, o de un líder absoluto como López Obrador, no es su salida obviamente, pero frente a esto los pleitos internos y la rebatinga y el pues tratar de seguir ocupando espacios termina por ser pues quizá la única bandera en su Y yo creo que la socialdemocracia no es la salida como ellos creen, eso lo hubiera sido hace 40 años, ahorita creo que hay que buscar otras cosas, bueno, a ver qué pues, hacen, ¿no? Yo me conformo con la socialdemocracia, Mientras se pongan de acuerdo y no desaparezca la izquierda. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.